Muy buenos días, un gusto saludarlos. Mi nombre es Cristian Vélez. Vamos a compartir una ponencia que tiene que ver en este marco de la Quinta Cumbre Mundial de la Educación por la Paz. Soy Cristian Vélez, soy psicólogo clínico y educativo. Soy psicoterapeuta especializado en terapia cognitivo-conductual. Soy comunicólogo, soy docente universitario e investigador y capacitador en temas de creatividad, comunicación interpersonal, inteligencia emocional, manejo de conflictos y psicoterapia. Y hoy vamos a ver un tema importante, creo que revierte esta naturaleza sobre este aspecto tan necesario, que es hablar sobre los aspectos de paz. Pero sí quisiera de alguna manera argumentar algunos elementos fundamentales. Para entender la paz tenemos que primeramente comprender un tema que realmente vivimos actualmente en la sociedad, que es la violencia. Y no es un fenómeno aislado ni privado, es un germen, digámoslo así, silencioso que genera esta violencia y que se expresa públicamente el día de hoy desde un aspecto psicológico, educativo o psicológico clínico también y social, se comprende que los entornos familiares disfuncionales, donde predomina el abuso, la negligencia o la falta de vínculos afectivos seguros, de alguna manera en nuestra sociedad están actualmente incubando patrones de conducta que se proyectan al espacio social. Y así es como hoy vemos niños que han sido víctimas de maltrato, humillación, abandono o exposición a la violencia física y psicológica y que pueden manifestar posteriormente algunos aspectos de trastornos sociales o antisociales, trastornos emocionales, dificultades en la autorregulación y la repetición de ciclos violentos en su conducta. Yo solamente quiero hacer una introducción breve y recordar cuánto implica el aspecto psicológico actualmente en la sociedad. Me voy a remontar a la década de los 60 para quizás recordar un aspecto importante con las Poquianchis, justamente acá en México. Las hermanas González Valencia dirigieron una red de trata y feminicidios en el estado de Guanajuato. Durante su niñez vivieron en un entorno donde predominaba el abuso de poder y, lógicamente, el machismo extremo que vivía y la ausencia de figuras protectoras reprodujeron un sistema de control y sometimiento aprendido. ¿A qué me refiero con esto? La violencia emocional, el autoritarismo sin afecto y la cultura del castigo severo en las dinámicas familiares, hoy por hoy, también pueden modelar personalidades donde el poder se convierte en el único lenguaje racional. En estos casos, la familia dejó de ser un espacio de protección para estas hermanas y se convirtió en una microestructura de violencia. Este es un caso que se vivió en la década de los 60. Si vamos a algo más cercano, ahora en el 2013, el caso de Gabriel Fernández, que era un niño de 8 años que fue asesinado por su madre y su padrastro tras años de tortura física y psicológica, a pesar de múltiples reportes a servicios sociales, desde un aspecto psicológico podría entender que este caso evidencia la violencia intrafamiliar que puede pasar muchas veces desapercibida por la negligencia también institucional. Las secuelas emocionales y sociales incluyen el trauma comunitario que puede existir, la desconfianza en las autoridades y el debate sobre la función protectora de la función pública y también de la función privada frente al abuso doméstico hoy en día. Entonces, entender estas acotaciones iniciales para abordar este tema tan importante enfocado hacia la paz en una sociedad, partiendo del eje primordial de que la familia es el núcleo de esta sociedad, también tenemos actos que han sido importantes correlacionarlos. Por ejemplo, las matanzas escolares o actos violentos por adolescentes. En varios casos recientes, se ha identificado que los autores eran menores que crecieron en ambientes familiares negligentes o violentos. Y uno de los casos más impactantes quizás que les pueda compartir el día de hoy es el caso que fue en el Colegio Cervantes en Torreón, no hace muchos años, hace 4 años aproximadamente o 5 años, en el 2020 en Coahuila, donde un niño de 11 años llevó un arma y mató a su maestra y hirió a varios compañeros antes de suicidarse. Hay que entender esta parte desde el aspecto psicológico. Las experiencias de abuso o abandono emocional o ausencia de regulación afectiva
en el hogar pueden traducirse muchas veces en una disociación emocional que puede ser muy grave, incluso puede llevar a rasgos de impulsividad e incluso trastornos graves de la conducta. La falta de intervención psicológica en etapas tempranas también es importante entender, pudo haber evitado estos estallidos de violencia que afectaron a toda una comunidad escolar o barrial. Entonces, eh, frente a esto, cada caso que he mencionado no solo refleja una tragedia individual, sino también el fracaso colectivo, tanto social, tanto en el sector público, desde la parte privada, de la parte de las autoridades. Entender esto desde un punto de vista psicológico es también entender que los hogares deberían ser un espacio de apego seguro el día de hoy y no de producción de traumas. Por ello, la promoción de la paz familiar, la salud mental y la intervención temprana no son un lujo realmente, sino una medida de prevención social urgente el día de hoy que tenemos que entender. Les voy a compartir una presentación para poder un poco abordar este tema de manera más central y podernos empezar a comprender un poco los aspectos que son inherentes justamente a esta realidad que estamos viviendo y que podemos comprender en nuestra sociedad. Entender esos aspectos son necesarios. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros trabajar en este aspecto? La pregunta detonadora que quiero plantearles a ustedes es, ¿puede haber paz en la sociedad sin paz en las familias? Y entonces, frente a este dilema o esta pregunta o este aspecto que para mí entra en relación con la situación y el tema de esta ponencia, esta pregunta provoca cierta verdad esencial. ¿A qué me refiero con esto? La sociedad no es solamente una entidad abstracta ni lejana, eh, sino digamos que es un entramado vivo de relaciones humanas que nacen y de alguna manera se nutren en forma primaria dentro del entorno familiar. Pretender que una convivencia pacífica muchas veces es un aspecto inherente importante dentro de la familia, que sea desde un aspecto justo, respetuoso, y sin atender lógicamente a los conflictos, violencias y desconexiones, puede levantar eh, aspectos muy complejos dentro de los cimientos agrietados de una familia que lamentablemente vive en entornos violentos. Entonces, mi punto de vista es plantear que hoy más que nunca, un mundo afectado por las polarizaciones que tenemos, desde una violencia estructural, una desigualdad social, económica, trastornos de salud en aumento, hablar de paz interior y paz familiar hoy día no es una utopía, sino una necesidad urgente. Esta ponencia busca de alguna manera explorar la interrelación entre la paz interna, familiar, social, desde un enfoque psicológico, clínico y social, con algunos ejemplos concretos que compartir con ustedes y propuestas aplicables a esta realidad. Entendamos esto entonces, para esta pregunta inicial que para mí emerge mucha importancia, entender justamente este aspecto, ¿qué es la paz interior desde la psicología? Lo vemos como un equilibrio emocional, como una autorregulación, como aspectos muy importantes. Desde la psicología clínica, esta paz interior puede identificarse como un estado quizás de equilibrio emocional, autoconocimiento, la capacidad de regulación afectiva, que implica aceptar nuestras emociones sin reprimirlas ni desbordarlas, y quizás teniendo un reconocimiento de nuestros pensamientos, de nuestros comportamientos, y sin juzgarlos de manera crítica. Hay que ser claros en este aspecto. Las terapias basadas en evidencia, como la terapia cognitivo-conductual, que es en la cual es mi formación, enseña técnicas para detectar justamente y cuestionar esos pensamientos automáticos disfuncionales, reduciendo la reactividad emocional y por otro lado también aspectos como la psicología y los enfoques de autocompasión también que existen, promueven la gratitud, la aceptación y el enfoque en fortalezas personales. Hablando sobre este tema, es importante decir que las técnicas basadas también en la autorregulación, como en mindfulness, que actualmente se trabaja en muchas de los aspectos psicológicos, de las áreas de trabajo, de los consultorios clínicos, es importante que podamos comprender un poco la relevancia que tiene que ver
esta paz interior desde un aspecto psicológico. No puedes dar lo que no tienes. La paz comienza en la parte interior de nosotros mismos. Y este ejemplo lo puedo traducir con casos particulares. Voy a compartirles la experiencia de una paciente que a lo mejor a sus 38 años de edad tenía altos niveles de ansiedad por su trabajo y comenzó un proceso psicoterapéutico para aprender a regular su ansiedad. Al trabajar en su paz interior, justamente como un aspecto importante, eh, mejoró su paciencia con las partes más vulnerables que tenía en su casa, sus hijos, y también la comunicación con su pareja. La frase, no puedes dar lo que no tienes, creo que es importante a lo mejor comentarla, se hizo evidente en su vida y creo que es un punto de partida para entender que al estar mejor con ella misma, pudo ofrecer una mejor calidad de vida hacia su persona y también un vínculo afectivo hacia los demás. Entonces, empezar a entender esta profundidad que tiene que ver con el autoconocimiento, creo que empezamos a valorar un poco las instancias necesarias que debemos considerar a la hora de trabajar justamente en este aspecto de esta paz interior que es tan necesaria. Pero hablar de paz interior nos lleva hacia otro paradigma, quizás. ¿Qué es la paz familiar? Que lógicamente no hablamos de la ausencia de conflictos, sino quizás no solamente definirlo como la ausencia de gritos o peleas, sino es la presencia activa del respeto mutuo, quizás aprender esta parte necesaria, como también la contención emocional, la escucha activa que en las familias muchas veces no existe, el cuidado cotidiano y la construcción de límites sanos. También implica rutinas de afecto, momentos compartidos con sentido, tiempo de calidad, lógicamente manejar también una comunicación clara y efectiva. Eh, Visualmente, quizás podemos imaginar una casa sostenida sobre una balanza emocional. Si uno de los miembros pierde el equilibrio, es decir, se desestructura o cambia su emocionalidad o su conducta o su relación, todo el sistema familiar se ve afectado. Y creo que desde ahí tenemos que ver la importancia de reconocer y atender el malestar antes de que se convierta en una disfuncionalidad crónica que puede haber en muchas familias el día de hoy. Entonces, yo sí quiero plantear este aspecto y considerar la familia como el primer espacio de salud mental. ¿A qué me refiero con esto? Que este primer entorno emocional, que este primer lugar que tenemos es donde se experimentan las emociones, lógicamente iniciales, donde aprendemos a manejar los límites, donde se hace la validación o el rechazo, donde también es un lugar donde se moldea para bien o para mal la autoestima, el autoconcepto, tanto como decía en una parte Virginia Satir, que la familia es el laboratorio donde se cultiva la autoestima y tiene mucha verdad sobre ello, porque es justamente en este espacio de interacción humana tan profundo y tan primario y tan enriquecedor en la formación de la personalidad del ser humano, donde surge justamente este clima emocional, que muchas veces puede ser un clima emocional caótico, lleno de gritos, indiferencia, silencios, violencia pasivo-agresiva, exigencia extrema, perfeccionismo, lo cual genera, lógicamente, adultos inseguros, ansiosos o sobreadaptados. Eh, en cambio, habría que considerar justamente la idea de construir dentro de la sociedad un hogar que ofrezca seguridad emocional, que favorezca el desarrollo de la resiliencia, a la empatía y a la regulación afectiva. Pero no solamente es el discurso de la idea, no es una idealización de esto, sino es una construcción donde los padres, donde los cuidadores primarios entren en este cuidado tan importante de su salud mental inicialmente. Desde el hecho de ser padres, tienen que construir justamente esta racionalidad para entender la funcionalidad que tiene ser padres y el compromiso en el cual están dentro de la sociedad. La inferencia directa o indirecta que va a tener el cuidado, la atención, la protección que le den a sus hijos y también la condición directa o indirecta que pueda generar
el autocuidado personal de estos padres. Es decir, hablamos de un sistema integral, de un aspecto sistémico que es importante considerar a la hora de poder establecer justamente esta familia como el primer espacio de salud mental. Entonces, el enfoque quizás público de autoridades sería en construir este estado basado en psicoeducación y también en el involucramiento de la psicología clínica dentro de la valoración muchas veces de familias, que puede estar inmiscuido dentro del sistema educativo, que sería importante correlacionarlo más efectivamente con los aspectos de psicoeducación, para que el manejo emocional esté en las aulas, para que el control de las emociones sea una materia que sea necesaria para que estos aspectos psicoeducativos empiecen a construir no solamente esta regulación emocional, sino la comprensión del ser humano, la empatía, la comprensión también de los aspectos de comunicación, de la escucha activa, de generar una nueva realidad a partir de esta inferencia que pueda hacer los aspectos psicoeducativos dentro de entornos escolares. Veamos esta parte que es necesaria, creo, construirla y comprenderla. Vínculos sanos como la base de la estabilidad emocional. Y estos vínculos, lógicamente, se forman desde el hogar. Es la esencia, lógicamente, lo que va a hacer esta parte que va a dar seguridad, expresión emocional, que va a poner los puntos claros y hablar, lógicamente, de estos vínculos afectivos sanos que se caracterizan por estos tres elementos fundamentales que yo menciono. Seguridad emocional, por ejemplo, que es decir que las personas puedan expresarse sin temor a ser juzgados o castigados, una expresión emocional libre, es decir, saber poner en palabras lo que se siente sin reprimir ni explotar. Y un aspecto muy importante, creo que la base también necesaria para construir dentro de los hogares son reglas claras y límites firmes pero amorosos. El cariño y el límite en esta parte no se excluyen, al contrario, se complementan. Y es ser dulcemente firme, una estrategia que hoy en día sería importante construir dentro de las familias en esta cultura de, de- de- de fomentar este equilibrio y al mismo tiempo la paz dentro de ese núcleo familiar. Eh, Hablemos de una metáfora, quizás para entenderlo un poco mejor. Quizás es como, la familia es como un árbol. Al referirme a eso, las raíces son sus valores y sus normas que le dan esta base, ¿no? Y al mismo tiempo las formas de expresar el afecto. Un árbol sin raíces se va a caer y uno sin ramas también se va a secar. Entonces, hay que contemplar justamente que esta estructura que es la familia tiene que venir dentro de los esquemas de valores, dentro de los esquemas de salud mental tan importantes el día de hoy y lógicamente tenemos que entender esta realidad en el esquema sociocultural que vivimos cada una de las sociedades en toda Latinoamérica. Si bien es cierto, el día de hoy, los obstáculos que tenemos para la paz en la familia vienen determinados, lógicamente, con esta sobreinformación, con las formas socioculturales que hemos establecido, las necesidades del consumo, una sociedad consumista, una sociedad tecnificada, una sociedad cada vez más aislada, donde lamentablemente hay violencia, se está viviendo actualmente ausencias afectivas, también este consumo de patrones heredados. Y estos factores sociales y psicológicos que dificultan la construcción de la paz en el hogar, podemos determinarlos como aspectos muy generales como el estrés crónico, o también este estrés económico o laboral que se genera en los entornos familiares, lo que puede generar también la violencia física o verbal o simbólica, las ausencias afectivas, padres ausentes emocionalmente, los consumos problemático que existe hoy de estos aspectos tecnológicos, los patrones familiares heredados que no se cuestionan, que no se rompen, que son moldes muy absolutos frente a la educación, a la formación de los entornos familiares. Entonces, quizás una casa emocionalmente fragmentada, es decir, un hogar emocionalmente fragmentado, está lleno de nubes de conflicto que se vive pero no se convive. Eh,
Es decir, tenemos esa interacción que a veces es necesario empezar a construirla desde el interior de la casa. Y creo que ese es el punto de partida de esto. ¿Cómo se construye la paz interior desde casa? Y este quizás es un punto para referirnos junto a esto, generar dentro de los aspectos psicoeducativos, formativos, psicoterapéuticos, esta modelación, quizás esta forma de generar estas conductas que puedan llevarnos hacia momentos de silencio, la gratitud, la respiración, eh, el aspecto del journaling emocional tan de moda hoy en día, que es el aspecto de escribir justamente estos aspectos referidos a cómo me siento. eh, Lógicamente hablamos de algunos aspectos que serían importantes considerar. ¿Cuál es mi sugerencia? A lo mejor estos momentos de silencio que sean sin pantallas, sin ese ruido exterior, momentos familiares donde podamos tener escucha mutua, donde haya gratitud, haya afecto, inclusive cada día al despertar o al dormir, en un aspecto más consolidado, quizás trabajar en aspectos de reflexión, meditación, respiración guiada, y el escribir lo que se siente, que les decía que era justamente ese aspecto del journaling emocional tan importante el día de hoy, tan valorizado dentro de la psicoterapia, que puede ser esquemas que se pueden ir implementando poco a poco dentro de una dinámica familiar en pro de construir esta paz interna como un punto de partida. Lógicamente, eh, vemos actividades o vemos cosas, no sé, trato de pensar en ello. Por ejemplo, una familia que inicia la costumbre de compartir una cosa buena del día que les haya pasado en un momento determinado, ya sea en la cena o antes de dormir, está sembrando conciencia emocional positiva. Y hay que entender esta parte desde esta forma en la cual la sociedad tiene que empezar a construir justamente estos valores. Como psicólogo clínico, creo que es importante esta promoción de paz familiar. Y aquí hablo de algunos aspectos. Eh, el rol psicológico que tenemos hoy día los psicólogos es muy importante y clave en este proceso. Hablamos de la psicoterapia individual, de la psicoterapia en pareja, de la psicoterapia familiar, inclusive talleres de crianza donde los psicólogos puedan ayudar justamente a romper estos patrones de comunicación disfuncional, a restablecer el vínculo entre miembros de la familia, a promover esa crianza consciente y afectiva. Por decir algo, un terapeuta que acompaña a un adolescente con problemas de agresividad, lógicamente logra involucrar a la familia en sesiones de trabajo emocional conjunto. Y entonces, este aspecto psicoterapéutico que está lleno de aspectos que pueden ser inherentes a una construcción mucho más activa, es importante preverlo a la hora de trabajar justamente con estos aspectos de la paz en esta quinta cumbre.